Hola a todos, ¿cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. El día de hoy el tema trata acerca del Sagrado Corazón de Jesús, las promesas que le realizó a una santa, los mensajes principales. Después vamos a ver las principales blasfemias que se han hecho en contra de Dios, en contra de todo lo sagrado. Vamos a también analizar la parte psicológica que hay detrás de estas conductas que llevan a las personas hacia la blasfemia, la profanación de lo sagrado, qué hay detrás, por qué es que tenemos esta tendencia a profanar lo sagrado, a blasfemar. Y vamos a ver también un resumen de las principales blasfemias que se han realizado a lo largo de la historia. Esto no es novedad. Ahora tenemos como más accesibilidad a las blasfemias que se hacen, a las profanaciones, al satanismo por los medios de comunicación, pero esto tiene un origen, esto ha comenzado desde hace mucho y de diferentes formas. Vamos a ver eso también. También las blasfemias más controversiales en tiempos modernos. Y finalmente vamos a tocar un tema que es muy delicado, pero que quería tratarlo porque es algo que yo experimenté y lo entiendo perfectamente, que es esta indignación colectiva hacia la Iglesia por asuntos y temas de pederastia, pedofilia, abusos, y también entender la psicología o por qué es que, no podría decir que hay muchas personas que hacen esto adentro de la Iglesia, porque realmente no hay una información exacta de cuál es la cantidad de personas que cometen estos delitos adentro de la Iglesia comparada con, por ejemplo, otros ámbitos como la política, el arte, qué sé yo, industrias del entretenimiento como Hollywood. Realmente no hay como un dato o pues no hay como una certeza, ¿no? Para saber en dónde es que se dan estos actos o estos crímenes terribles, en dónde se dan más, pero no se puede negar, y nosotros como católicos no podemos negar, que esto también ha sido un problema que ha afectado a la Iglesia Católica. Y vamos a entender por qué es que algunas personas o algunos sacerdotes, parte del clero, acaban cometiendo estos delitos que son un pecado terrible que va contra pues la inocencia de un niño, y entender por qué es que personas que deberían pues ser luz, un buen testimonio, terminan cometiendo estos crímenes, y esto acaba o da como resultado un rechazo masivo hacia la Iglesia. Llevan a muchas personas a renegar de la Iglesia y a proyectar toda esa frustración y esa decepción en Dios. Vamos a entenderlo eso como la parte final del video. Entonces vamos a comenzar, como siempre, encomendándonos al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar analizando o viendo cómo es que surge esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Esta devoción la origina o la da a conocer una santa francesa llamada Santa Margarita María de Alacoque, nacida en el año 1647 al 1690. Esta santa fue mística y religiosa y recibe revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo se da esto? Ella, durante sus oraciones, recibe visiones en donde se le aparece Jesús con el corazón rodeado de llamas, coronado de espinas y sangrando. Y esto representa o es un símbolo de un amor infinito por la humanidad y de todas las ofensas que recibe. Entonces, a raíz de estas visiones, esta santa
regala una serie de revelaciones a la iglesia que luego se hacen oficiales y terminan en una celebración oficial litúrgica al Sagrado Corazón de Jesús. Y esa es una de las razones por las cuales decidí hacer este video, porque precisamente el mes de junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y qué bonito que esto nos lleve a reflexionar sobre realmente cómo está el mundo hoy en día, cómo es que se dan este tipo de blasfemias que vamos a ver más adelante y por qué es que Jesucristo pide reparaciones. ¿Qué es lo que Jesucristo le transmite a esta santa cuando se le aparecen las visiones? Una serie de mensajes que son los siguientes. El primero es el de un amor ardiente y le dice así: he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha escatimado nada hasta agotarse y consumirse, para testimoniarles su amor, y que no ha sido amado por ellos en retorno. El segundo mensaje. Jesús pide que se practiquen actos de reparación por las ofensas y pecados y sacrilegios cometidos contra su amor, especialmente en la Eucaristía. Vamos a ver más adelante también casos de profanaciones a la Eucaristía. Otro mensaje es el de hacer una hora santa, es decir, invita a hacer una hora santa, orar y meditar con él cada jueves en la noche en memoria de su agonía en Getsemaní, que fue el día en el que él realiza esta oración, en donde suda sangre. ¿Cómo se llamaba este fenómeno? Hematohidrosis, hemaridrosis, no recuerdo el nombre. Lo voy a poner aquí, que es este fenómeno en donde suda sangre, que es muy poco común, es casi poquísimas personas lo han manifestado a lo largo de la historia y Jesucristo fue una de ellas. O sea, imagínense el nivel de dolor y de agonía, el nivel de pánico absoluto, y creo que pocos lo vemos como es, como que no lo profundizamos. ¿Qué más? Instituye la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús para rendir culto público y reparación a su amor herido. También, ¿y cuándo se celebra esta fiesta? Se celebra el viernes posterior al segundo domingo después de Pentecostés. También promueve la comunión reparadora en los primeros viernes de cada mes durante 9 meses consecutivos. Y ahora vamos a ver las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cuáles son estas promesas? A mí se me hacen muy profundas, muy bonitas. La primera es: les daré todas las gracias necesarias a su estado de vida. Segunda, pondré paz en sus familias. 3, los consolaré en todas sus penas. 4, seré su refugio seguro durante la vida y especialmente en la hora de la muerte. 5, derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas. 6, los pecadores hallarán en mi corazón, la fuente y el océano infinito de la misericordia. 7, las almas tibias se volverán fervorosas. 8, las almas fervorosas se elevarán rápidamente a una gran perfección. 9, bendeciré las casas en las que la imagen de mi Sagrado Corazón sea expuesta y honrada. No había sido consciente de esto, así que voy a imprimir la imagen y la voy a poner en mi casa. 10, daré a los sacerdotes el don de tocar los corazones más endurecidos. 11, las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado. Esto se me hace tan bonito, esta promesa se me hace tan hermosa. Y la última promesa es: a quienes comulguen 9 primeros viernes consecutivos, les concederé la gracia de la perseverancia final y no morirán sin recibir los sacramentos. O sea, aquí vemos que no solamente la Virgen María ofrece promesas por el rezo de su rosario, sino que también Jesucristo. Y para eso ellos se valen de los santos para poder dar estas revelaciones. Ahora vamos con la parte fea del video, la parte intensa. Y precisamente sobre esto quería hacer una aclaración. Cuando yo he visto casos de reacciones, sobre todo en YouTube, de personas que reaccionan hacia casos de profanación, blasfemias o personas que reniegan de la fe, normalmente lo que hacen es dar su opinión y se van a la crítica.
Se van al, no, es que esto está muy mal, por ejemplo, ¿no? Un satanista que está profanando una hostia o que coge una hostia y la va a tirar al piso para pisotearla, que también ha sucedido. Normalmente, pues cuando buscas contenido de esto o reacciones, incluso de personas católicas, pues siempre es ese mismo estilo de contenido, ¿no? O de opinión, que es, no, es que eso está muy mal, tenemos que respetar a Jesucristo, porque la Eucaristía realmente es el cuerpo vivo de Jesucristo, es su corazón, y estas personas están muy mal, no saben lo que hacen, qué feo que estén haciendo esto, que por qué la policía no hace nada, y siempre son como ese tipo de perspectivas, críticas, críticas y críticas. Lo que yo quiero hacer ahora, o en lo que yo quiero profundizar, es en el por qué. ¿Por qué esa tendencia? Yo creo que si todos hiciéramos el ejercicio de tratar de entender por qué las personas blasfeman, por qué se dan las profanaciones, puede ser desde la parte psicológica, espiritual, conducta social, humanista, desde la perspectiva que quieras, se me hace algo que realmente contribuye porque puedes encontrar una solución. Fácil es que yo presente los casos de las blasfemias hacia Dios, hacia lo sagrado, y pues me ponga a decir, sí, este caso se dio, no sé, en Alemania y aquí se vio cómo quemaron una iglesia, cómo robaron las hostias y sí, se me hace muy mal. Y pues se ve eso mucho, ¿no? En internet, que la gente se enoja y se ve mucho el enojo, ¿no? Sí, que esta persona que la profanó y que este sacerdote o sí, este sacerdote satanista, porque hay sacerdotes satanistas que muestra Biblia y pues son unos ignorantes que no respetan a nuestro Dios, que se irán al infierno. Sí, yo entiendo que indigna. Yo entiendo que esto enoja porque cuando uno se va enamorando de Dios, se va enamorando de Jesús, se va fortaleciendo en su fe, se vuelve defensor de lo mismo, busca defender a Dios. Pero el mismo amor a Dios te lleva a la comprensión hacia otros. Y eso es lo que nos ha faltado como católicos y como iglesia. Que lejos de hacer críticas y responder con odio, intolerancia, no, es que este sacerdote satanista, es que esta bruja pagana, es que esta gente, debemos tratar de llevar todo esto a la reflexión y pensar por qué se dan estos casos, qué está pasando, qué sucede en la sociedad, qué sí, estamos en los tiempos finales, estamos ya viviendo el apocalipsis, eso es obvio. Quien no lo quiera reconocer, pues vive en una burbuja, eso es algo evidente, ¿no? Estamos ya en el final de los tiempos. Pero eso no quita el hecho de que, ok, aceptemos que estos eventos sucedan, que va a haber más apostasía, que van a haber más personas rebeldes, más blasfemias, pero no debemos dejar de llegar a una reflexión, de pensar, sobre todo pensar qué está pasando, tratar de entender, y eso, la comprensión y el entendimiento te va a llevar a la compasión. Sí, es un don del Espíritu Santo, la misericordia, la compasión, la caridad son dones, pero para que sean auténticos y puedan permanecer en ti, hay que desarrollar el entendimiento. Cuando uno entiende, se vuelve más comprensivo. Y yo puedo dar mi testimonio que yo, como ex blasfema, que profané, lo digo abiertamente, yo quemé una Biblia, o sea, yo creo que muy pocas personas lo han hecho en su vida y yo soy una de ellas. No me siento orgullosa, pero doy testimonio de que habiendo estado en este lugar, ahora a mí me pone como entre la espada y la pared, precisamente reaccionar de la manera en la que les he comentado ante este tipo de contenido. Es decir, ponerme con esta actitud de indignación, que es la típica, y decir, no, es que estos jóvenes están muy mal, es que son las drogas, es que qué mal, porque en su casa no les enseñan, porque yo estuve en ese lugar. Entonces, quizás lo entiendo de mejor manera, pero no es que eso me convierta en una especie de alcahueta. Es decir, una persona que pues diga, no, pobrecito, sí, hay que tolerar todo. No, porque también hay que llevar como a una apertura más de la conciencia. Pero esto también me lleva a buscar razones para entender por qué se dan estos comportamientos. Entonces, para no hacerla más larga, es básicamente eso.
Ese tipo de reacciones son como las más comunes, ¿no? Y realmente no te llevan a nada, es como muy vacío. Y yo lo he visto incluso en católicos, en personas muy religiosas, que pues siempre que van a hacer una reacción o un contenido acerca de este tipo de situaciones, siempre es desde la indignación, desde la crítica, el enojo. Y repito, yo entiendo que ese tipo de cosas nos enojen porque nosotros amamos a Dios, somos personas más conscientes, tenemos como un nivel espiritual más alto. Eso es cierto. Pero eso mismo nos debe llevar a la compasión y a la comprensión y al exigir a la cabeza, al cerebro, a pensar por qué. Y eso te lleva a empatizar, pero es difícil. Optamos por lo más fácil, que es enojarnos e indignarnos. Pensar para poder llegar a una empatía es lo más difícil y es lo que vamos a tratar de hacer acá. Vamos a tratar de analizar las influencias sociales, culturales, el análisis psicológico. Detrás de todas estas blasfemias hay una psicología, hay un perfil del que se puede aprender mucho. También cuando vemos o abordamos este tipo de casos de las blasfemias o de las personas que ofenden, profanan lo sagrado, y buscamos más reflexionar, pensar por qué se dan este tipo de situaciones, nosotros también nos estamos exigiendo a nosotros ver nuestras propias heridas y ver nuestros propios defectos. Por eso es que es más fácil criticar y rechazar a otros que profanan lo religioso o blasfeman. Porque cuando hacemos el ejercicio de llevar todo esto a la reflexión, a la comprensión y al analizar qué factores hay detrás, vamos a encontrarnos con muchos comportamientos que van a ser un reflejo de lo que nosotros somos, y eso es incómodo. Entonces, por ahí también está esta respuesta al por qué es más fácil criticar y enojarse que hacer el ejercicio de empatizar con esas personas. Exige un razonamiento, exige esfuerzo. Entonces, normalmente se ven como actitudes de burlarse, ¿no? O de renegar de estas personas. Y una burla no se sana con otra burla. Una profanación, que es un acto de odio en sí mismo, no se soluciona con más odio. ¿Cuáles son los casos de las blasfemias y profanaciones recientes contra la Iglesia Católica? La primera es Peace Christ. Voy a ir poniendo las imágenes aquí. Peace Christ, que es una reexposición, o bueno, se ha hecho una reexposición de esta fotografía, realmente es una fotografía en museos. Esto ha sido desde el año 2021 hasta el año 2023. El artista que hace esta fotografía es Andrés Serrano y lo que muestra es un crucifijo, así como este, de plástico, me parece, sumergido en orina, y dice que es pues su orina, ¿no? Es su propia orina. Esta obra ha sido exhibida nuevamente en museos de Estados Unidos y en Europa, y obviamente ha provocado protestas católicas y actos de reparación. Ahora, este señor dice que sus intenciones no fueron profanar o blasfemar en contra de la iglesia, a pesar de que pues el resultado fue ese, al menos en la percepción de los católicos y de los religiosos, sino que lo que él dice es que representa como la banalización de la religión, como que ahora nosotros vemos a la religión como pues algo banal, hemos trivializado lo espiritual, pero me parece que el mensaje, al querer generar una reacción y una polémica, pues termina siendo el mismo del que él quiere aparentemente concientizar, ¿sí me entienden? O sea, a veces tenemos esa tendencia de querer crear una controversia para generar conciencia, pero creamos más bien un rechazo porque esa controversia se basa en actos profanos, como lo que hace este señor. O sea, si él quisiera hacer un tipo de concientización, pues no se basaría en elementos que van a generar rechazo, polémica, porque la inteligencia lo llevaría a pensar que es la primera reacción y lo más natural que van a experimentar los católicos o las personas que van a ver ese tipo de profanaciones. Pero, pues, es su perspectiva. Al final, Dios es juez. El que juzga es Dios, porque quizás en su corazón él no quiso profanar, pero es una profanación, o sea, está utilizando un crucifijo para esto. Yo me acuerdo de algo espantoso, y yo les aclaro que este video es sumamente gráfico, el lenguaje que voy a utilizar también es sumamente explícito, y sé que hay personas muy sensibles
porque en el video de mi testimonio de cuando casi me voy al infierno, yo leí una carta blasfema y muchas personas me dijeron que lloraron, que se sintieron mal. Entonces, si son de ese tipo de personas, no continúen viendo el video porque es sumamente incómodo. Voy a tratar de ser, obviamente, prudente y no poner todas las imágenes que he encontrado porque hasta a mí me indignan y me causan, por un momento me llegaron a dar hasta como pánico, no sé, cómo feo. Pero sí voy a hablar claramente porque es parte de lo que yo viví y también sirve, ya estoy como el señor ¿no? Como el que hizo Crispy de Andrés Serrano, queriendo crear conciencia hablando de cosas así fuertes, pero en parte yo creo que sí van a entender mi intención. Yo cuando estaba en el mundo de la lujuria y yo le llamaba el mercado de carnes, el OnlyFans y esto, vi toda clase de aberraciones y una de ellas que me recuerda a esta obra de arte de este señor fue de unas chicas que hacían webcam y se vestían de monjas, eran obviamente cosplay sexy de monjas, y utilizaban, saben pues que las webcam utilizan estos juguetes sexuales, ¿verdad? Y saben que dentro de la industria de las jugueterías sexuales o los sex shop hay todo tipo de juguetes, desde vibradores hasta bolas, o sea, hay de todo para todas las orientaciones sexuales. Yo recuerdo que una vez vi algo que me traumatizó por completo, en donde estaban utilizando crucifijos, o mejor dicho, consoladores o dildos en forma de crucifijos, y lo usaban con estos trajes. La verdad que yo en ese entonces, pues como yo no creía en nada, ni siquiera creía en Jesucristo, no, mi fe no estaba fortalecida como lo está ahora, yo por un segundo dije, oye, ¿y si hago algo así para generar polémica? Ahora me doy cuenta que Dios, Jesús, fue tan misericordioso conmigo que no permitió que lo hiciera, porque realmente la reparación que hubiera tenido, el cargo de conciencia que hubiera tenido por hacer algo así, hubiera sido espantoso. Pero ahí ya se da una idea del tipo de cosas que la gente hace. Y pues hay personas que prefieren no ver ese tipo de cosas o no como que involucrarse mucho con ese tipo de material. Yo no les voy a decir que lo hagan o no lo hagan porque hay gente que es muy sensible y prefiere no hacerlo, pero yo pienso que si Dios, el mismo Jesucristo, que es el creador, es lo más puro que pueda, o sea, es la pureza en definición, es consciente de que esto existe, pues ¿quién soy yo para decir, ay, no, me afecta? O sea, tengo que asumir también que es una realidad y yo no lo hago desde el morbo, yo no lo veo para morbosearme o para, no sé, satisfacer alguna curiosidad obscura, sino porque a veces digo qué tan perversa está la sociedad. Y más aún ahora que hice este video, me vinieron muchas cosas a la cabeza y también con las imágenes que encontré en internet, pues me volaron la cabeza realmente. ¿Qué más? Otra blasfemia reciente son las marchas feministas radicales en América Latina. Durante protestas pro aborto, especialmente el 8M, 8 de marzo, se han registrado profanaciones de iglesias, burlas e imágenes de la Virgen y actos sacrílegos en altares, especialmente en México, Argentina y Chile. Y yo me puse a pensar, ¿por qué se dan tanto ese tipo de cosas? ¿Por qué hay tanto satanismo, tanta homosexualidad en Argentina, en Chile, ahora en México? Y di con la pista, di con la clave, porque son países que han legalizado el aborto. Cuando en un país legalizan el aborto, este pecado de matar es un pecado, estás matando, así sea una célula, así tenga una hora de vida, es un asesinato, así tal cual. Ahora yo sé que para pues amortiguar esa culpa, muchas personas se han convencido de argumentos de que no, es que no es un humano, son células, pero ya está comprobado, y esto también lo han dado testimonio muchas personas, de que el alma es infundida en el momento del encuentro del espermatozoide con el óvulo. Entonces, cuando en un país legalizan el aborto, obviamente el incremento de abortos aumenta y esto en el infierno lo que hace es que se liberan espíritus del infierno, demonios y espíritus de homosexualidad, de lesbianismo, de ateísmo, de
blasfemias, de suicidio, muchos espíritus, de culpa, porque todos estos pues aparentes estados de ánimo o emociones son espíritus, la culpa y todo eso son espíritus y demonios. Por eso es que en esos países comienza a proliferar el mal, pues lo feo, todo lo mundano, aumentan las tasas de criminalidad. ¿Por qué? Por los abortos, de ahí comienza todo. Entonces, pues también se ven en estas marchas radicales a mujeres semidesnudas bailando sobre altares o con crucifijos en burlas abiertas. O sea, como que ahí te das cuenta que hay una desviación completa, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver la iglesia o qué tiene que ver la burla hacia lo sagrado con el buscar pues una igualdad social? Y eso es un tema que podría hablar mucho sobre el tema del feminismo, que pues yo podría decir que en resumen, la mayoría de personas que buscan vandalizar a través de estas marchas de feminismo, lo que hacen es tratar de llamar la atención encubriéndola con un acto de protesta o de buscar un bien común. En el fondo lo que hacen estas chicas es buscar atención, porque si las ves, protestan de una forma muy histriónica, se les ve generalmente desnudas, con pezoneras o con cosas en el cuerpo, entonces lo que buscan es mostrar, quieren ser vistas muchas veces por aprobación social para llamar la atención, y eso también tiene su razonamiento y su explicación detrás. Y pues buscan aprobación disfrazada de protestas. Son personas pues que necesitan sentir que están como que pertenecen a algo. Otra blasfemia y profanación reciente contra la iglesia es la SatanCon. Esto se da en Estados Unidos, para variar. Yo también me he preguntado por qué Estados Unidos es un país tan nefasto, por qué hay tanto satanismo, por qué hay tanta criminalidad, por qué hay tanto loco en Estados Unidos, tanto adicto al fentanilo, tantas personas con megalomanía, adolescentes y jóvenes que van a las escuelas a hacer tiroteos, porque hay tanta promiscuidad, tanta enfermedad, tanta cosa rara, ¿no? Tanta fealdad, tanta cosa así fea, ¿no? Fea y inmunda. ¿Por qué? Diabólica. ¿Por qué? Porque hay demasiado satanismo. Esto es pues para que la gente que no cree y los ateos se convenzan de que el diablo es real, ¿no? O sea, qué curioso que en los países donde hay más casos de cosas feas, drogadicción, matanzas en escuelas, tiroteos, actos terroristas, qué sé yo, pedofilia, tanto libertinaje, tanta degradación espiritual, tantos problemas mentales, megalomanías, asesinos seriales. ¿Por qué tanto en Estados Unidos? Pues porque son satanistas, hay demasiado satanismo. ¿Quién fundó la iglesia satánica? Anton LaVey, americano. Y pues es la cuna de la industria musical y de la industria del entretenimiento. De ahí salen la mayoría de películas de Hollywood, sale toda la industria musical, y pues la mayoría son músicas o canciones siempre con esta orientación oscura, satánica, dicotómica, dual, extraña, ambigua, con elementos ocultistas que se tapan el ojo, que la mariposa, que todo, que los Illuminati, que toda esta cochinada. La industria del entretenimiento igual, siempre son películas hipersexualizadas o terror o cosas, qué sé yo, ciencia ficción rarísima que te desconecta de todo, de lo trascendental, de lo espiritual. Películas satánicas, de terror, de guerras, o sea, mucho del mal viene de ese país. ¿Por qué? Por el satanismo. Y tenemos a la SatanCon, que es una convención satánica en Estados Unidos que se realiza, bueno, principalmente han cometido actos sacrílegos o blasfemias desde el año 2023 hasta el año 2024. Esta convención está organizada por The Satanic Temple. Hacen rituales públicos, destruyen Biblias, como yo lo hice. Por eso es que yo, pues, no puedo como ponerme así, no, que me parece muy mal, porque yo lo hice. Entonces, a veces yo me pongo a pensar, Dios mío, lo permitiste quizás para que yo sea más comprensiva. Y sí, esto me obliga a ser más comprensiva, porque lo he vivido. Y más adelante vamos a ver ahora las razones psicológicas y voy a dar también parte de mi testimonio y por qué los entiendo, porque yo también estuve en esa situación. Ahora, ¿los estoy justificando? No los estoy justificando. ¿Los estoy aprobando? Tampoco. Me refiero a mi actitud ante este tipo de cosas.
yo ya no me voy por la crítica, por el juicio, el enojo, me indigna sí, porque ahora yo estoy del otro lado, ahora estoy del lado de la luz, ya no de las tinieblas, pero no me indigna desde una parte de que, ay, quiero que sean castigados, estas personas merecen que no sé qué, sino que me indigna porque realmente ahora amo a Dios, amo a Cristo. Entonces siento feo, o sea, porque ya lo conocí, pero me costó 34 años llegar a este punto. Por eso también los entiendo, porque no es fácil. Incluso los mismos católicos lo ofenden y se indignan de este tipo de cosas, pero hacen lo mismo. Se leen el horóscopo, se leen las cartas, juegan la ouija, están llenos de películas de terror, están llenos de imágenes, iconografía de demonios caricaturizados, como el anime, y muchas cosas en donde el demonio se ha ido como camuflando, ¿no? Entonces, pues realmente pocos son los que pueden tener las manos limpias, ¿no? ¿Qué más? Entonces, en esta convención, SatanCon destruyen Biblias, hacen burlas a símbolos católicos y en las reacciones incluyeron rosarios públicos y vigilias de reparación. Eso es lo que hicieron en reparación. Destruyen Biblias porque para ellos es como un acto simbólico de libertad y yo puedo dar testimonio de eso. Yo me acuerdo que la razón por la que yo quemé la Biblia es porque fui influenciada por no le estoy echando la culpa, pero para que vean lo peligroso que son algunos discursos y que algunas personas se hagan famosas, es muy peligroso. Y yo siempre hablo de este sacerdote Salvador Freixedo porque recuerdo que ese día estaba en la casa de mi ex esposo y él tenía la Biblia. Yo no la tenía, era de él y él la había leído en un tiempo y estaba estudiándola. O sea, era como ateo, pero también leía la Biblia. O sea, era su ensalada quería como sacar verdad de cualquier lugar. Entonces yo vi una conferencia de Salvador Freixedo en donde hablaba de las religiones y de que las religiones fueron la causa del mayor derramamiento de sangre del mundo y de la mayor violencia que se pudo haber visto en la historia y que la gente ha matado a causa de los libros sagrados y que ha muerto mucha gente por las sagradas escrituras, porque defienden sus libros. Y era una entrevista, y en esa entrevista dice, yo les digo a todos que quemen esos libros sagrados, que quemen las Biblias, no sirven para nada esos libros, porque desde su perspectiva él estaba indignado porque creía que a causa de estas sagradas escrituras o de los libros sagrados, mucha gente moría y habían guerras, y pues lo vemos en la actualidad. Entonces, a veces uno juzga a otros porque piensa, no, que qué malo, pero realmente esa persona sí estaba equivocada, pero desde su perspectiva lo estaba haciendo por una indignación. Por eso es que más adelante quiero que se queden en el video para que entendamos cuál es la psicología de las personas que profanan y blasfeman. Entonces, cuando yo escucho esto de ese sacerdote en esa entrevista que dice, no, quemen todo el libro sagrado, yo dije, es mi momento. Lo dijo un ex sacerdote jesuita después de estar 30 años en esta orden jesuita. Y dije, sí, tiene razón, muchas personas a lo largo del mundo han muerto y se han hecho guerras por las religiones, cruzadas, la Santa Inquisición, que la iglesia es mala. Ese libro, por culpa de las Sagradas Escrituras, nos hemos peleado, divididos como hermanos. Agarré la Biblia, le prendí fuego y como les conté, tenía la máscara de la monja, que en esa época estaba de moda la película. Hacía, pues en esa época el OnlyFans, estaba con un sostén y me grabé quemando la Biblia. La quemé toda porque en ese momento yo estaba indignada. Obviamente yo me arrepentí, ya no pienso igual, ahora tengo mi Biblia, yo después de leer la palabra le doy un beso, pero pues lo que yo sentí al momento de quemarla fue una sensación de libertad, sentí como lo más sagrado que representa, o una de las cosas más sagradas que es la Biblia, pues la quemé. Para mí fue como el acto más grande de libertad en ese momento. Entonces, estos satanistas sienten lo mismo, hacen esto como un acto simbólico de libertad, sienten que están liberándose, pero obviamente es una liberación desviada y por ignorancia. Por eso es más difícil ir a la reflexión en estos casos que criticar. Lo más fácil es criticar y enojarse con estas personas. Por eso yo les digo, no se enojen con estos casos. Si en los comentarios quieren exponer su indignación, pues no se enojen con esas personas. Más bien, traten de entender, si hubiéramos hecho esto desde el principio, con estas personas rebeldes, con las ovejas descarriadas, tratar de entenderlas, quizás otro hubiera sido nuestro rumbo, hubiera habido más comprensión, más amor, pero cada vez nos dividimos más porque nosotros reaccionamos con violencia y enojo ante personas que actúan con violencia y enojo.
También hacen burlas a símbolos católicos, a rosarios e imágenes marianas. Otra blasfemia, la exposición blasfema en España del 2022 es una instalación artística en Madrid llamada Amén. Nuevamente vemos estas ganas de hacer un activismo a raíz de una indignación y en el piso ponen pederastia con hostias. Yo no creo que estén consagradas, la verdad, pero pues ese es un acto blasfemo, ¿no? Muchas personas se indignaron y lo curioso es que esto lo disfrazan pues de arte, lo hacen como exposiciones de arte. Esto sucedió en Madrid y también usaron imágenes provocadoras de santos y figuras religiosas. Santos con caras de políticos, algo así, imágenes de la Virgen María sexualizada. Otra profanación, quema de iglesias en Canadá desde el año 2021 al 2022. Sucede porque hay denuncias en escuelas residenciales indígenas porque hayan tumbas no registradas en estas escuelas católicas. Entonces, más de 50 templos católicos y anglicanos fueron atacados e incendiados. O sea, imagínense la cantidad de iglesias. Y muchos consideran que el odio antirreligioso fluyó. O sea, también hubo un odio antirreligioso. Pero pues normalmente este odio y este rechazo hacia la iglesia muchas veces busca una vía de escape aceptable, ¿no? Por ejemplo, no digo que en todos los casos sea porque estén indignados por algo, pero puede ser que algunos tengan como una herida o un trauma con la iglesia, algún conflicto, pero para poder sacarlo y que sea más validado, en algunos casos lo hacen con el pretexto de que están indignados por la pederastia o por la pedofilia o cosas así. Entonces, son diferentes perspectivas. Yo no estoy siendo relativista moral, ni estoy tratando como de empatizar con todos, porque después de que encuentras la verdad en Jesucristo, te das cuenta que no hay medios términos, sino que estoy tratando de llevar a la reflexión para encontrar una solución a esto. Otro acto blasfemo, los desfiles LGBTQ+ con blasfemias. Esto sucedió principalmente en Bélgica y en Alemania y en Europa, a lo largo de Europa, entre el 2022 y en el 2024. Esto sí, a mí me hizo sentir una cosa bien fea, no lo voy a negar, sí me hizo sentir como algo muy feo. Algo hasta me dio como cuando estuve investigando esto y vi una imagen de Jesucristo maquillado como, pues ya saben, una persona homosexual, con las uñas pintadas y cosas así. Sentí una cosa espantosa porque ahora que reconozco a Jesucristo como el creador del universo, mi creador, tu creador, así lo creas o no, el creador de todo lo existente, ver ese nivel de atrevimiento es como muchas cosas, representa muchas cosas a la vez, ignorancia, dolor, rebeldía, y a la vez también demuestra algo que yo no lo había visto, la libertad que da Dios. Ese es un reflejo de una libertad inmensa que da, al punto de que puedan darse este tipo de aberraciones, imágenes blasfemas de burlas hacia Jesucristo, o como sucede en estos desfiles LGQE, LG no sé qué, personas o drag queen disfrazados de Jesucristo. Voy a poner imágenes también, les dije que no era cómodo el video, era súper incómodo. Burlas al sacramento de la Eucaristía. Entonces, esto me lleva a reflexionar cuánta libertad a Dios al punto de que permite que las personas lleguen a estos niveles. Y esto ya no solamente es o sea, son muchas cosas que reflejan esta imagen. Ignorancia, dolor, incomprensión por parte de estas personas, rebeldía, demasiado orgullo, porque hay un orgullo excesivo detrás de esto, de querer anteponerse al Creador, desplazar al Creador, que lo vamos a ver más adelante, pero a la vez demuestra el amor de Dios. Este es un ejemplo del amor de Dios, que tanto ama a Dios que permite que las personas sobrepasen todo límite hasta llegar a estas aberraciones. O sea, tanta libertad a Dios y ahí te das cuenta que es puro amor. Es una locura de amor. A mí cuando vi esas imágenes, fueron tantas cosas que sentí en mi cabeza en ese momento que sentí que iba a explotar mi cabeza. O sea, sentí como que una cosa rara, como miedo, admiración por el amor de Dios, por la libertad que nos da Dios, a la vez también como indignación. Pero ¿saben qué? No siento odio. No siento odio
yo creo que si sientes odio o esperas un castigo para estas personas, es porque no tienes a Dios en tu corazón, porque ni el mismo Dios los odia, ni el mismo Dios los odia, pero la línea es delgadita entre justicia y compasión, porque nos vamos a los extremos y creemos que por ser compasivos o comprensivos debemos volvernos alcahuetes. Siempre nos falta esa sutileza y siempre fallamos en lo mismo como humanidad, de irnos a los extremos. ¿Qué más hacen en estos desfiles? Hacen parodias de Jesús y María, parodias ofensivas en las carrozas de Jesús o de la Virgen María. Y al final se denunciaron estos desfiles como un discurso de odio en contra de los creyentes. Y para finalizar, otra blasfemia promovida por redes sociales como la peor red social que puede existir en el mundo, la peor porquería de red social llamada TikTok. Yo creo que tuve nada más una vez mi cuenta y no duré más de 2 meses en TikTok porque se me hizo la red social más insoportable que pueda existir. Y yo siempre lo he dicho, si quieres cuidar tu salud mental y tu salud espiritual, no tengas TikTok. No, es que yo lo hago porque me van a hackear mi cuenta. Para la gente que es conocida, ¿no? Que escucho que usan esos argumentos. No, es que yo soy creador de contenido y no tengo TikTok porque me han copiado la cuenta y hay gente que utiliza, pues déjalo, renuncia a esa avaricia o esas ganas de estar en todas las redes sociales, de tener presencia en todas las redes, renuncia a eso. O personas que dicen, ay, sí, yo también no soporto las redes, no soporto TikTok, pero ni modo, que es el trabajo, o ni modo, que esto. Tú puedes. Yo me lo propuse, no tener redes sociales, me costó demasiado, muchísimo, muchísimo, solamente usar YouTube. De hecho, a veces también siento angustia porque digo, si me borran esta cuenta, desaparezco por completo, porque no tengo ningún otro lugar en donde la gente me encuentre. O sea, me la borran o pasa algo, mejor para mí, mejor, desaparezco. Porque tampoco crean que a mí me encanta hacer videos, me estresa, y lo voy a decir abiertamente, que la gente haga comentarios de mi físico. Estoy completamente cansada después de todo lo que he vivido en redes sociales, que la gente me diga, no, que tu pelo, que peínate, que esto, que el otro. Estoy completamente cansada. Es más, yo les agradecería que no hagan nunca más un comentario de mi físico, ni de cómo me veo, ni de lo que opinan, ni de los tatuajes, porque comentario que yo veo así, no me dejan bloquear al usuario de YouTube, pero oculto, lo puedo ocultar al usuario, lo voy a ocultar y se borran en automático los comentarios. Y de preferencia tampoco halagos, tampoco quiero recibir halagos, ni que estoy bonita, ni que no sé qué, porque eso te vuelve, entroniza el ego. Entonces, yo encontré que la felicidad está en desprenderte del ego, conectarte con Dios, con todo. Entonces, tanto la crítica como el halago, siento que no es sano, pero de todas maneras agradezco porque sé que hay gente que lo hace de buen corazón. Y bueno, para no desviarme, pues en TikTok hacen blasfemias para volverse virales. O sea, aquí se ve que ya utilizan la blasfemia con la intención de ganar popularidad, aprobación, ser vistos. Y pues como ahora ya todo el mundo está metido en internet, una población entera, hay sobrepoblación digital, ya no basta con llamar la atención. Ahora los jóvenes sobre todo buscan atacar lo más sagrado porque saben que eso genera más reacciones y polémicas, y lamentablemente muchas personas se están destruyendo. Yo soy un ejemplo de eso, que físicamente casi me destruyo todo por las redes sociales, porque así de sensible fui. Hay personas que quizás no son tan sensibles, hay otras que sí. Yo soy muy sensible a todo y fui víctima de las redes sociales, por eso me quité de todo. Conozco personas como mi exnovio que se desfiguró todo el cuerpo, se mutiló, se arrancó dedos por las redes sociales. Ya saben de quién hablo. Entonces, ¿qué sucede en TikTok? Hay tendencias donde jóvenes se burlan de los sacramentos, del rosario, de la misa, del bautismo, hacen muecas durante las misas o pisotean símbolos religiosos. La banalización de lo sagrado se ha intensificado en plataformas digitales. Ahora sí viene mi parte favorita, entender el por qué. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? ¿O solo te has quedado en la indignación, en el, ay, muy mal, qué mal, estos jóvenes? Por eso no hemos crecido como iglesia y por eso hay este rechazo a la iglesia católica, porque como católicos no hacemos el ejercicio de desarrollar compasión, comprensión, porque eso requiere de pensar, de esforzarte. Sí, es un don del Espíritu Santo, pero
El don no puede actuar solito, uno también tiene que poner de su parte. Ya ven cómo me llevan al complejo con tanto comentario. No hagan comentarios del físico porque llevan a las personas a los complejos físicos. Comentario acerca del físico, comentario borrado. ¿Por qué las personas blasfeman contra lo sagrado? Aquí sí está mi parte favorita. Vamos a tratar de entender por qué hay esta tendencia y por qué se ha incrementado. Son muchas razones y vamos a analizar una por una. Hay una rebeldía en contra de la figura de la autoridad suprema. Dios, que representa la verdad absoluta, el orden moral, la pureza, el sentido de la vida, el alfa y el omega. Y es algo que para poder imitar, porque Jesucristo, Dios, es nuestro ejemplo, un ejemplo para imitar. Obviamente se requiere valor, se requiere fuerza, esfuerzo, pero es más fácil burlarse. Ahí entendemos la psicología de los rebeldes, de los blasfemos. ¿Por qué ofenden el sagrado corazón de Jesús, su precioso corazón del que hablamos al inicio, que a través de esta santa le transmite promesas y mensajes? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que Dios no hace eso? O sea, ¿ustedes creen que Dios no es psicólogo también? ¿No entiende las historias de cada uno, sus traumas, sus sufrimientos? Pero no es alcahuete, y ese es el problema de la gente, que creen que como es un Dios misericordioso, no, es que yo peco porque fui violada, yo peco porque a mí me pegaban de niña y por eso soy violenta. Y Dios es misericordioso y se va a compadecer de que yo sufrí de niña y por eso soy ahora una asesina y aborto porque pues mi madre me agarraba a patadas. Y por eso yo me voy al cielo derechito. Y hasta hay gente que se cree víctima y no es consciente porque confunden la misericordia con alcahuetería. Dios es justo, entiende tu trasfondo, entiende tus traumas, pero también es justo y así, y algo que lo tuve que aprender a la mala, es que así como tú tienes traumas y sufrimientos, también tienes gracias. Pero el problema es que es más fácil burlarse, optar por lo fácil, autovictimizarse, que tomar acción sobre tu vida y transformarla. Entonces, por eso hay esta rebeldía hacia la autoridad suprema, porque Dios representa la verdad, la pureza, todo lo bueno, todo lo bueno. Y como nosotros somos deformes, porque somos criatura de Él, pues no somos somos criatura, así de sencillo. Lo vemos a Él es un ejemplo, pero que requiere de valor, esfuerzo, trabajo, al menos parecerse un poquito a Él. Y lo más fácil es burlarse. Muchas personas, sobre todo en las culturas postmodernas, perciben a Dios como una amenaza a su autonomía, libertad o placer. Vivimos en la cultura del placer. Entonces, blasfemar se convierte en una forma de gritar contra ese límite, contra la figura paternal de Dios. Es un rechazo simbólico de la ley divina y del amor que invita a la conversión. O sea, en el fondo se podría resumir que pues les da hueva trabajar y prefieren optar por lo fácil. Es una tendencia que hemos tenido a lo largo de toda la humanidad, buscar siempre lo fácil y lo cómodo, y nos acaba destruyendo. Es como decir, no quiero que nadie me diga cómo vivir, ni siquiera Dios. Otro punto de por qué las personas blasfeman contra lo sagrado, ofenden constantemente a Dios y tienen esta rebeldía: heridas personales y decepción con la religión. Y aquí yo doy testimonio, esta es la parte donde yo doy testimonio. Todas estas personas que les he presentado en este video, no es para que les tengan cólera, para que les tengan odio, más bien es para que sientan pena por ellas, para que sientan lástima. Si sienten rabia y odio, es porque realmente no tienen a Dios en su corazón. Estas personas son dignas de sentir tristeza. Yo cuando los vi y estuve investigando, sentí tanta tristeza. A mí me da mucha tristeza, y más aún cuando ves que ya están a nada de condenarse, y cuando eres consciente de lo espantoso que es el infierno, la idea de estar condenado por la eternidad, eres más empático con esas personas. Llegas a sentir, es más fácil sentir la compasión. ¿Qué sucede? Que algunas personas han sufrido abusos o hipocresía en contextos religiosos, o pues lo que vamos a ver más adelante, que muchas personas se valen de los casos de pederastia, abusos, para pues sentir esta libertad y rechazar la iglesia y a Dios abiertamente, ¿no? En esos casos, la blasfemia nace de un profundo dolor emocional. Estas personas, todos los que ven, sufren, están lejos de Dios. Lejos de Dios hay dolor, hay sufrimiento.
tienen un dolor emocional no sanado. Estas personas son un trauma caminante, son un trauma, son un dolor, son una herida. Entonces, este dolor emocional dirigido hacia lo sagrado como símbolo del sufrimiento vivido. Lo dirigen hacia lo sagrado como un símbolo de sufrimiento vivido. Todas estas actitudes se tratan más de una reacción más emocional que racional. También aquí tiene que ver mucho su inteligencia emocional. Estas personas no tienen inteligencia emocional, no han sabido dominar sus emociones, superar sus traumas y viven atrapados en esta parte emocional. El sistema límbico de sus cabezas les gana más y el sistema reptiliano. No tienen el neocórtex, no trabajan tanto en el neocórtex, que es la parte del análisis, la parte de el pensamiento más elevado, el poder reflexionar. Han perdido esa capacidad de reflexionar porque si reflexionaran, obviamente podrían llegar a encontrar la raíz de sus problemas, pero no tienen esta capacidad de reflexionar. Por eso es que no hay que tenerles odio a estas personas. Entonces, una forma de defensa ante una herida espiritual no sanada es esto, tener estas reacciones más emocionales, ¿no? Es como si pensaran, o es como sentir que si tu Dios es amor, ¿por qué sufrí así? Ellos lo ven así, ellos nos ven a nosotros de esa forma, ¿no? Si tu Dios es amor, ¿yo por qué sufrí? Porque todavía no entienden, no han procesado o no han vivido plenamente la experiencia de la crucifixión de Jesucristo. No entienden todavía lo que es el amor redentor, este amor ágape, que es capaz de autosacrificarse o de sufrir por otros o de entender el sufrimiento no como algo negativo de lo que tenemos que escapar a toda costa, sino como algo que te lleva a la redención y a perfeccionar la experiencia y el amor. Ellos no lo ven así. Entonces piensan eso. Y el dolor puede volverse odio hacia lo divino como un mecanismo de defensa. Son personas que están sintiéndose amenazadas porque ese odio o ese dolor ya lo han convertido en un odio hacia lo divino. Otra razón es que sienten vacío existencial y nihilismo. Es decir, estas personas que hemos visto y que vamos a ver más adelante, ya han perdido el sentido a la identidad y a los valores trascendentes. Carecen de una identidad, están perdidas. Obviamente son personas por las que hay que rezar y sentir compasión y sentir amor y comprensión, no odio, porque si no es lo mismo. Entonces, esta pérdida de sentido, identidad y de valor trascendental que se vive en esta sociedad lleva a las personas a un vacío interno. Se vive mucho vacío hoy en día, un vacío espiritual. Entonces, blasfemar o escandalizar se vuelve una manera de sentir poder o existencia en medio de la apatía. Esa apatía que vivimos, ese adormecimiento espiritual, lo estamos intentando de reactivar con controversias, con likes, con viralidad, y estamos desviando esa búsqueda de sentido a la vida, optando por lo fácil, lo inmediato, crear polémica, crear reacciones. Entonces, es como una forma de decir, aquí estoy, incluso desde el escándalo. O sea, estas personas tienen un fuerte deseo de ser vistas también, de ser oídas. Entonces son personas sufriendo, hay que sentir lástima por estas personas, hay que sentir compasión. Están buscando afirmar su existencia que vive en un constante vacío y nihilismo. Otra es que se sienten influenciados por el mal y tienen una oposición espiritual. Aquí ya vamos a hablar no solamente de la psicología y de la parte social, sino de lo espiritual. Ya vamos a meternos ahora con el demonio, que es real. Ya desde la fe cristiana, el demonio odia todo lo sagrado. A Jesús, a María, la Eucaristía y la cruz. Entonces el mismo demonio inspira, acuérdense que una de las puertas que permite que el demonio entre, según el padre Javier Luzón, es el rencor. El rencor nace del odio y el odio es el producto del dolor
es dolor, es un dolor transformado. El odio y el rencor es el resultado final. Y eso también tiene que ver con el orgullo y muchas otras cosas. Entonces, una de las puertas que le permite el ingreso al demonio es el rencor. Por eso estas personas son inspiradas por el demonio para profanar y blasfemar. ¿Por qué? Porque el demonio sabe que la salvación del alma está en todo lo sagrado, en Jesús, en María, en la cruz, en la Eucaristía. Ahí está la salvación del alma. Como el demonio lo sabe, inspira el odio en personas con heridas de rencor, de resentimiento. Todas estas personas están llenas de resentimiento y de rencor, resentimiento hacia la sociedad, hacia las autoridades eclesiásticas, hacia la familia. Normalmente han sido decepcionadas por sus autoridades. Entonces, muchos actos blasfemos no son solamente culturales o psicológicos, sino espirituales. El demonio tiene horror de todo lo que es sagrado y sobre todo tiene horror del Sagrado Corazón. El demonio tiene horror del Sagrado Corazón porque ahí está su derrota. Esto lo dijo Santa Margarita María de Alacoque. Otra razón es que la cultura premia lo transgresor y aquí todos hemos fallado. Yo pienso que como católico no deberíamos tener TikTok porque quieras o no influyes en el algoritmo de personas. Si a ti en algún momento te sale un video de alguien que está intentando hacerse viral a través de una blasfemia o haciendo algo pues dañino y te sale, el solo hecho de que tú lo hayas visto ya te ha llevado a contribuir a que esa persona busque validación a través del algoritmo. Por eso el no participar es lo mejor, no estar en esas redes sociales porque el estar en el circo, en la tribuna del circo, te hace cómplice. Entonces, el arte moderno, el cine y las redes sociales celebran lo que escandaliza. Esto ya lo tenemos en la mente colectiva. Todo lo que burla, todo lo que destruye, blasfemar se convierte en una forma de arte provocativo o de libertad de expresión para ganar fama, atención o una supuesta poder como demostrar que eres valiente. También lo utilizan para esto. Muchas personas blasfeman o profanan como un grito de valentía, como para demostrar que son valientes, que son capaces. Están buscando una valía también a su valentía, pero desviada y deformada porque está inspirada por el demonio. Y acuérdense que él engaña, te hace creer cosas que no son y todo te lleva a la destrucción. Entonces, esta exaltación del escándalo en esta cultura que premia lo transgresor alimenta una cultura que trivializa todo lo sagrado. Y también es una señal de una profunda desconexión espiritual, ni qué decir. Hay también otro factor importante en esto que es el orgullo espiritual. Y esto también es importante. El orgullo hace que el hombre se crea más sabio que Dios, más justo que la iglesia y más libre que Cristo. Blasfemar es una forma de destronar a Cristo, a Dios y entronizar el ego. El ego espiritual también te lleva a blasfemar. Son personas con demasiado ego. También están infestadas. Muchas de estas personas tienen infestación diabólica. Es una rebelión del yo que no acepta límites ni correcciones. Otra razón es el desconocimiento y trivialización de lo sagrado. Muchas personas hoy jamás han tenido una experiencia verdadera de lo sagrado. Y aquí viene la razón fundamental por la que debes sentir tristeza por todas esas personas que blasfeman, porque esto demuestra que no han vivido una experiencia trascendental o verdadera con lo sagrado, que es lo más hermoso que puedes experimentar en la vida. Y si tú, como católico o como una persona espiritual, has experimentado ya algo fuerte con Dios, con Jesucristo, has tenido algún mensaje, alguna revelación, con mayor razón debes entender que estas personas no la han tenido, porque por lógica, si la tienes, cambias, no vuelves a ser el mismo. A mí me sucedió el 6 de enero cuando tuve las visiones, cambié por completo porque tuve una primera verdadera experiencia con Dios que no la había tenido. Fue tan interactiva que me llevó al cambio. Si estas personas las hubieran tenido, no seguirían haciendo lo mismo. Entonces, si profanan y son satanistas, están metidos en toda esta inmundicia, es porque no conocen el amor de Dios. No hay nada más triste e infeliz que eso. O sea, son personas que están sufriendo a gritos. No tienen una verdadera experiencia de lo sagrado, del amor de Dios, ni de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Tampoco entienden esto. A mí me costó 34 años entender la Eucaristía, entender este milagro. Incluso muchos católicos no lo llegan a entender, porque si lo entendieran, irían a misa diaria, estarían todos los días en adoración eucarística.
Y si no lo hacen es porque no lo logran entender. Simplemente no tienen los otros factores y por eso no llegan a este nivel de profanación o blasfemia. Pero entender realmente la presencia de Cristo en la Eucaristía es algo muy complejo, muy profundo. No todos lo entienden, entonces estas personas menos, porque no han tenido una experiencia verdadera con lo sagrado. Entonces, ¿qué pasa? Que ignoran la belleza y la profundidad de la fe. Todavía no han tenido un encuentro. Cuando encuentras la fe, encuentras belleza, encuentras profundidad, pero como no lo conocen, lo ridiculizan o lo tratan como una simple superstición. La ignorancia espiritual conduce a la burla o la indiferencia. Lo demás va a estar en